y este polígono, por ejemplo, tiene un número determinado de vértices, que es el 8. Entonces sería polígono 1 o A y 8 vértices. Y después se escriben las coordenadas. La coordenada sería 1,6.5, que correspondería al primer vértice. 5.6 al segundo, 5.8, 6.7, 6.9, 8.9, 1.11 y el último sería 1,6.5, que es el último vértice con el que se cierra el polígono. Vean ustedes que como se trata de un polígono cerrado, el primer vértice coincide con el último vértice, ¿sí? Entonces, pero bueno, esta es la información que finalmente se graba en esta estructura para poder representar la ubicación geográfica de puntos, de vértices, de puntos, de vértices que definen líneas o de vértices que definen polígonos. Esa sería la manera de espagueti. Luego tenemos otro que es diccionario de vértices. En este caso, una parte de la estructura guarda una lista de todos los puntos. O sea, un archivo, vamos a llamarlo así, guardaría un listado de todos los puntos o vértices, asignando a cada uno un identificador, un número que lo identifique. Por otro lado, se almacena una lista de elementos y los identificadores de puntos o vértices que determinan espacialmente. Entonces, este es el diccionario de vértices. En este caso, el diccionario de vértices está acá, en la parte derecha. Aquí se generarían, como aquí se menciona, dos archivos. Un archivo que contiene esta primera información, el ID, la coordenada X y la coordenada Y de cada vértice, y un segundo archivo donde viene, en este caso, si son polígonos, pues la configuración de los polígonos, ¿no? Por ejemplo, polígono A. El polígono A estaría integrado por los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1. Si hubiese un polígono B, no un arco B, si hubiese un polígono B, también tendría definido los vértices que lo componen. Si hubiese un polígono C, igual. ¿Sí? Aquí en este caso está señalando que además de la definición del polígono, el nombre del polígono, número de polígono y los vértices que lo componen, lo que nos está diciendo que eso se escribe en un segundo archivo. Y así para todos los demás polígonos. Y en el caso de líneas, también, si fuera una línea o un arco, sería la línea B, en este caso, y sus vértices que definen la línea B, ¿sí? A diferencia del anterior, vean ustedes que los vértices que definen un polígono, el vértice 1 el último y el primero se repiten. En el caso de un arco o de una línea, no se repiten, ¿no? Son diferentes. Y luego también si tuviésemos un shapefile de puntos, entonces tendríamos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 con su correspondiente número de vértice, ¿sí? Eso es lo que... De esa manera es como se almacena la información en el archivo. Entonces, eso sería vértices. Luego hay otra modalidad que se llama arco nodo. Esta modalidad arco nodo es la más común, es la que actualmente utilizan casi todos los sistemas, los programas de SIG, el arco nodo. En este caso, se almacenan la información en varios archivos. Por ejemplo, para el caso de nodos, se hace este archivo. Se parece mucho al de vértice, un ID con sus coordenadas X y Y. También obviamente se va conformando, en este caso sí se va conformando la topología, en los casos anteriores no. Bueno, en el primero no. En el diccionario de vértice, no, tampoco. Solo en la estructura arco-nodo es el que genera topología. Entonces, estos dos fueron de los primeros, ahí no se formaba topología. Solamente en el caso del arco-nodo es que se empieza a formar la topología. Además de la ubicación, el identificador de cada punto y sus coordenadas X, Y. En el caso de arcos, en la estructura arco-nodo también,
igual, se almacena el ID de cada vértice, se define cuál es el nodo inicial y cuál es el nodo final. Aquí ya va implícita la topología. Y los vértices que componen a ese primer arco, a esa primera línea, que serían estos. Ahora, también podría, si en el caso de un polígono, que fueran polígonos, que este fuera un archivo de polígonos, obviamente aquí a los puntos les llaman nodos y a los segmentos o líneas les llaman arcos en la estructura arco-nodo. Por eso se llama arco-nodo. Los puntos son nodos y los arcos son segmentos o líneas. Entonces, aquí se está refiriendo a una conformación de polígonos, de una digitalización de polígonos. Por eso es que dice que polígono a la izquierda, ¿qué polígono es? En este caso, pues sería el polígono A o polígono 1. Polígono a la derecha, si está en blanco, quiere decir que no hay. Si hubiese otro polígono, se pondría aquí el número del polígono. Aquí están poniendo la letra A, pero en realidad no son letras, son números, ¿sí? Entonces sería el polígono 1. Y luego otro arco más sería el arco número 2 o segmento número 2, que estaría conformado por un nodo inicial, un punto de inicio, y por un nodo final. Y los vértices también que conforman los vértices intermedios serían estos 6, 9, 8, 91 y 11, algo así. Y el polígono que está a la izquierda también es el polígono 1 o el polígono A. Y así, para cada arco, en este caso son arcos, son líneas, se define un nodo inicial del arco, perdón, un punto inicial del arco, un punto final del arco y los nodos intermedios, o puntos intermedios. Y luego en el caso de polígonos también, ¿qué es lo que se guarda para definir qué es un polígono? El ID de un arco, el ID de arcos. En este caso se definen los arcos que conforman el polígono. Sería el arco 1 y el arco 2. Serían solamente dos segmentos para definir ese polígono A, el polígono A o polígono 1. Entonces, esto lo hace la máquina, esto lo hace la computadora. No tiene que quebrarse la cabeza, ¿no? La computadora hace todos esos arreglos de números. Esa sería la estructura arco-nodo. Y hay una cuarta estructura que es la red de triángulos irregulares. El acrónimo en inglés de las palabras en inglés es Triangle Irregular Net, o sea, red de triángulos irregulares. Es una variación de la estructura arco-nodo, especialmente diseñada para trabajar con variables cuantitativas ordinales. Este es otro tipo de estructura que déjenme ver por dónde lo dejé. Está por acá. Se menciona pues esta red de triángulos irregulares, que es una representación de superficies continuas derivados de una estructura de datos espaciales generadas a partir de procesos de triangulación. Una malla TIN conecta una serie de puntos a través de una red de triángulos irregulares, donde vértices, cuyos vértices se corresponden en dichos puntos, los cuales tienen coordenadas X, Y, Z de donde se localizan. Aquí se manejan no nada más las coordenadas X, Y, sino también la Z. La Z es en realidad el valor de una variable. Por ejemplo, la altura, la temperatura, ¿sí? Eso sería el Z. Y las coordenadas X, Y, pues es la distancia de ese punto con respecto a un sistema, a un origen de coordenadas X y a un origen de coordenadas Y. De tal manera que esta red de triángulos irregulares forma algo así como esto, ¿sí? Se van formando triángulos irregulares a partir de puntos digitalizados. Entonces, esa sería la forma como operan los TINs, la red de triángulos irregulares. Explicando un poco más esto de la estructura arco-nodo, porque es la que más se usa en la actualidad. La estructura arco-nodo está conformado entonces por dos elementos, los arcos, que son líneas, y los nodos, que son puntos o vértices. Entonces, un arco es una serie de puntos interconectados que empiezan y terminan en un nodo y que definen segmentos rectos con la misma topología.
Otra vez. Un arco entonces, dije arco, no un arco, ¿eh? Un arco, serie de puntos interconectados que empiezan y terminan en un nodo y que definen segmentos rectos con la misma topología. ¿Sí? En aquel dibujo que vimos anteriormente, el que está por acá, entonces inicia en un nodo aquí y termina en otro nodo acá abajo. Entonces todo esto es un arco, ¿sí? Con sus puntos también vértices intermedios. Todos estos segmentos conforman un arco, ¿sí? Podría ser entonces que también los de acá afuera conformaran un segundo arco y que también estos de acá alrededor de este otro polígono conformen un tercer arco. Y en este caso tendríamos tres arcos. Este de afuera, el intermedio, el que está en medio de los dos polígonos, y también el que está a la derecha. ¿Sí? Sería un arco. Ahora, los nodos son puntos inicial o terminal de una línea o un punto de interacción de dos líneas o más, ¿sí? Los nodos siempre van a ser o un punto inicial o un punto final de un arco, o bien la intersección de dos arcos o dos líneas, ¿sí? Ese es el nodo. Y aquí especifica un poco más qué información es la que se guarda en los archivos con respecto a los nodos. Obviamente se guarda o se almacena un ID o identificador del nodo, que es un valor numérico, normalmente entero y único para cada punto. Por eso les digo que esa letra A que aparecía en otros dibujos en realidad no es así. Se asigna un número, un valor numérico. El inicial puede ser 0 o puede ser 1 y de ahí es progresivo. Las coordenadas X y las coordenadas Y pues son valores de referencia, ¿no? De la separación de nuestro punto, del punto de interés con respecto a los ejes de coordenadas X y Y. El tipo se refiere al tipo de punto que se representa y se puede diferenciar. Y hay varios tipos de puntos. Puntos que pueden ser puntos nada más. Es un nodo de una variable temática puntual. Hay tipo de punto que se llama nodo, que es una terminación o inicio de un arco. Existe el punto de etiquetas de texto, como el que les decía hace rato, que definía el nombre de un polígono o número de un polígono. Puntos que hacen referencia a la posición de textos. Y un localizador de polígonos, nodo de referencia topológica de un polígono. Es un localizador de polígonos. También podría incluir, por esto en azulito, identificador del usuario, si es que el usuario utiliza alguna identificación. El texto del usuario también, explicación del código de la variable temática. O sea, porque a veces si nada más definimos o nombramos a un polígono, a una línea, o incluso a un punto, nada más en función de sus coordenadas, eh, se podría asociar un texto a esos puntos, líneas o polígonos. Entonces, ese sería el caso del nodo. Y en el caso de los arcos, corresponden a segmentos unidos de forma consecutiva, que determinan elementos geográficos lineales. Entonces, lo que vemos aquí abajo es un arco con un punto inicial, vértices intermedios y un nodo final. Incluso también la topología nos marca hacia dónde está el lado izquierdo y hasta dónde está el lado derecho. Es convencional esto, ¿no? Entonces, la información que se guarda para el caso de los arcos, pues es la que aquí se menciona, ¿sí? Esta sería la información que se guarda. Incluye no nada más el tipo de los nodos que lo conforman, sino también el polígono que está a la izquierda y el polígono que está a la derecha. También incluye eso. Bueno, entonces, pero esto igual, les comento, esto no lo hacemos nosotros como usuarios. El programa lo hace en forma automática. Si es que hemos ingresado bien estos vértices, ¿verdad? Los vértices que hemos definido.
También en el caso de polígonos, la información que se guarda es el ID, el localizador, el perímetro y el agua, y el área, perdón. Puede haber la identificación del usuario y el texto y textos de usuario. También podría incluirse. Entonces, toda esta información pues, se guarda, se almacena, ¿sí? Se almacena en archivos. De tal manera que, por ejemplo, en esta estructura de arco nodo, normalmente se definen al menos 4 archivos para almacenar la topología de polígonos, para la topología del nodo, para la topología de líneas y para la tabla de coordenadas en líneas. Al menos se generan esos 4 archivos. Por eso es que en un shapefile vemos un montón de archivos ahí, ¿verdad? Ok, entonces esa sería la situación con respecto a pues sí, los formatos que pudieran darse o tenerse presentes en la forma vectorial. Ahora, ya hemos hablado, por ejemplo, del shapefile, que es un formato, el formato que utiliza programas como todos los programas que elabora Esri, que es una empresa que produce software de SIG y de procesamiento de imágenes. Entonces, si viene de ahí, pues el programa que estemos utilizando, la versión que estamos utilizando, el formato en el que se realizan los shapefiles es un formato que se llama shapefile, así como lo dije hace rato, un shapefile. Normalmente la extensión SHP de shapefile. Un shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los puntos geográficos y los atributos asociados a ellos. Y vemos ahí, por ejemplo, que nos marca tres archivos que se generan con el shapefile. Pues en el conjunto de archivos del shapefile, ahí hay 3 archivos. Estos archivos SHP, SHX y DBF son los 3 archivos que obligadamente debe existir pues, en una carpeta de trabajo, en un proyecto. Si faltare alguno de ellos, no nos dejaría continuar el programa. Entonces, aquí vemos pues que se están definiendo 3 tipos de archivos que son de rigor. Eso los construye el propio programa. Un SHP, un SHX y un DBF. Lo que está a la izquierda del punto pues es el nombre. Uno puede dar cualquier nombre, obviamente, que haga referencia a los rasgos que hemos digitalizado. Luego, hay otros archivos más también que se generan, un SBN y un SBX, que almacena índices espaciales de las entidades, los índices espaciales o los indicadores. Luego el FBN, el FBX, que almacena también el índice espacial de las entidades para los shapefiles que son inalterables, es decir, que son de solo lectura. Luego AIN y AIH almacena el índice de atributos de los campos activos en una tabla o el tema de la tabla de atributos. PRJ es el archivo que guarda la información referida al sistema de coordenadas. O sea, si nosotros vemos un PRJ en un shapefile, en un conjunto de archivos shapefile, ese PRJ es el que trae la georreferenciación. Hay otro shp.xml, almacena los metadatos del archivo. Recuerden que el metadato es un archivo donde se almacena información referente a la capa de información que estamos digitalizando. Bien, entonces, esos serían los archivos shapefile, ¿no? Es decir, no es un solo archivo, son un conjunto de archivos. Y obviamente tenemos shapefile para puntos, shapefile para líneas y shapefile para polígonos, ¿sí? Y tienen que ser así, ¿eh? No se vale mezclar puntos con líneas o puntos con polígonos o líneas con polígonos. Cada shapefile corresponde a un solo tipo de rasgo de información digitalizada. Bien, hasta aquí con los comentarios del formato vectorial. ¿Tendrán alguna pregunta en relación al formato vectorial? ¿No? Si no hay preguntas, entonces pasamos al otro formato, al raster. Este es un poco más sencillo, porque como ya comentamos, lo único que se trata
es de que se constituye o se conforma una malla de pequeñas unidades llamadas píxeles. El píxel es una palabra derivada de dos palabras anglosajonas, pixel, element. Entonces, pues como que tomaron las tres primeras letras de la primera palabra, de pixel, picture element. Es picture element, algo así. Y bueno, aquí ya le arreglaron aquí a pixel, o píxeles, ¿sí? Entonces, cada pequeña unidad que conforma al modelo de representación raster se denomina píxel. Cada una de esas unidades almacena el valor de la característica del rasgo que existe en la superficie terrestre. ¿Sí? Cada unidad almacena el valor del rasgo, del rasgo de aquel punto, línea o polígono, bueno, no debiera decir eso, de aquel elemento geográfico que existe en la superficie. Por ejemplo, si es un bosque, pues bueno, se le da un valor a ese bosque. Si es agricultura, superficie agrícola, se le da un valor a la superficie agrícola. Si es una ciudad, se le da el valor a esa ciudad. ¿Sí? Son valores, se le asignan valores a cada tipo de cobertura terrestre. No hablemos de puntos, líneas y polígonos, es coberturas terrestres. Entonces, existen pues la manera de cómo se lleva a cabo esta captura de información es que si tenemos una superficie de un polígono que en este caso se le nombra A, entonces pues todos los píxeles, todos los cuadritos o unidades que abarquen la mayor parte de este polígono, de esta superficie, va a llevar ese nombre o ese número. Reitero, aquí para cuestiones ilustrativas manejan letras, pero en realidad son números. Esta A equivale a un 1, o esta B equivale a un 2, o esta C equivale a un 3. ¿Sí? Entonces aquí en realidad de A, B y C serían unos, doces o 3. Pero también aquí está el valor 0. ¿Qué quiere decir el valor 0? Pues que en esa unidad no tiene ningún rasgo de algún tipo de cubierta terrestre de interés. ¿Sí? En este caso, aquí sí las cubiertas terrestres pueden corresponder a un polígono, pueden corresponder a un punto, a un objeto puntual, o pueden corresponder a un objeto lineal. ¿Sí? Al momento en que se van almacenando los valores de la variable de la cubierta terrestre a representar, se hace el arreglo matricial, en donde se define la hilera J, la hilera I, columna J, ¿sí? Hilera I, columna J, ¿sí? Y entonces, en este espacio en blanco, está simulando pues un píxel de interés, la posición de un píxel de interés, ¿verdad? Entonces, en el caso de este píxel, el píxel que esté a la izquierda sería el píxel 1, como está en la misma hilera, si esta hilera es la hilera 2, pues aquí sería un 2, ¿verdad? Nada más 2. Aquí, en el caso de J, es la columna. Aquí la columna es esta columna es J-1, ¿sí? ¿Por qué J-1? Porque el píxel de interés está aquí, ¿sí? La columna que está a la izquierda sería J-1. La columna que está a la derecha sería J+1, ¿sí? El valor de aquí sería J+1. Y así para las posiciones de los otros píxeles que están en la parte de arriba o en la parte de abajo, ¿sí? Vean ustedes que nada más o se resta o se suma, ¿sí? En este caso, la hilera de referencia, el píxel de referencia está aquí, ¿verdad? Esta es la hilera de referencia. En este caso, la hilera de referencia se le tendría que, en esta posición se le tendría que sumar 1.
porque ya sería, ahora sí es una hilera más del número que tendría aquí, el valor, la posición de la hilera. Las columnas que están a la derecha tendrían siempre el valor más 1. Las columnas que están a la izquierda serían, del píxel que está a la izquierda, sería siempre el valor de aquí menos 1. De tal manera que la topología va implícita en el arreglo matricial. ¿Sí? Aquí no hay coordenadas, X, Y, Z. Bueno, Z sería el valor de A, de B o de C o de 0. Ese es el valor Z, ¿no? En realidad. Pero aquí no hay coordenadas X, Y, sino la postura, la posición de cada píxel con respecto a la columna e hilera en la que está ubicado. Esa es su topología. En términos de palabras, es la representación, en la representación raster, la celda o píxel es una unidad básica. Estas son unidades regulares en igual forma y tamaño. Normalmente pues se usa un cuadradito, ¿verdad? Un cuadro, con un valor numérico que representa el componente temático del dato representado. Generalmente utiliza un número derivado de celdas para la representación de un objeto. Esta es a diferencia del vectorial, donde pues en el vectorial nada más se van tomando vértices a ciertas distancias. En este caso no, aquí es un barrido de todo y por lo tanto cada píxel pues es un dato que se maneja. Cada celda tiene un solo atributo temático, es decir, cada uno de estos cuadritos solamente se asigna un solo valor. Un cuadrito no puede tener dos valores, aunque como vemos aquí, puede ser que un cuadrito abarque parte de un polígono determinado y de otra forma no abarque nada. En este caso no abarca nada, ¿no? Que está vacío, ¿sí? O bien habrá píxeles cuando se marca una línea. Si la línea pasa en algún píxel, se toma el valor de la línea. Si obviamente los píxeles no pasa por ahí la línea, pues ahí no hay valor, ¿sí? Ahora, en el caso de la línea, pues siempre va a abarcar un continuo de píxeles. En el caso de polígonos va a abarcar un agrupamiento de píxeles, ¿sí? Y en el caso de un punto, pues solamente es un píxel, ¿sí? En el caso de un objeto puntual, solamente estaría representado el valor en un píxel, no en más. Por eso cada celda tiene un solo atributo temático. Ahora, una ventaja de esta forma de representación raster es la posibilidad de análisis numérico, a diferencia del vectorial, aunque tenga la topología más completa el vectorial. En este caso es más fácil hacer análisis de tipo cuantitativo de las variables en el formato raster. Hay dos, así como hubo 4 formas de estructurar la información en el formato vectorial, en el caso raster solamente hay 2, ¿sí? De cómo se forman los archivos que contienen la información raster. Un modelo se le llama, que está aquí, modelo raster de codificación run length, así está en inglés. Esta es una forma de almacenar la información que se quiere representar del modelo raster. ¿Cómo sería esta? Bueno, esta es una. Y la otra es la enumeración exhaustiva. Esta es otra. Yo creo que vamos a empezar con esta, para a ver si le agarran más fácil la lógica. En este caso, si se dan cuenta, los valores de A, que está en la primera hilera, y después los últimos 4 tienen valores de B. En realidad son 11 columnas y son 11 hileras. Es decir, si multiplicamos 11 por 11, pues nos da 121. Habría 121 píxeles. Y para almacenar el valor de cada uno de esos 121 píxeles necesitaríamos 121 bytes, porque cada byte estaría almacenando un valor, sea 0, sea 1, sea el que sea, pero cada byte almacenaría un valor. Entonces, si se dan cuenta, el número de píxeles es igual al número de bytes. Entre más píxeles haya, pues más bytes
más bytes va a requerir el archivo que se está generando. Bueno, esto es una explicación en lo general, pero a lo que voy es cómo se va almacenando la información. Pues el valor de cada píxel acá en la primera hilera va tomando el valor de cada píxel. Por ejemplo, A, hasta el número 7 es la letra A. Quiere decir que hay 7 cuadritos aquí que adquieren la letra A. El octavo píxel ahora ya adquiere la letra B, el valor de la letra B. Y entonces aquí hay 4. 1, 2, 3, 4, con letra B. Aquí están los 4. Luego, la siguiente fila, igual, tendría los valores de A hasta el cuadrito 7, y a partir del cuadrito 8 hasta el 11, la letra B. Aquí, después, aquí ya hay una variación. Aquí en el 3, la hilera 3, la letra A sería hasta la columna 8. Y después sería 3 valores de B de la columna 9, 10 y 11. ¿Sí? En esta hilera o fila, la columna 9, 10 y 11 tendría el valor de B. Y así se va conformando, vean ustedes. ¿Sí? Se va conformando los valores de cada píxel. Aquí todos son polígonos. Hay un polígono A, un polígono B, un polígono C y un polígono D. Le reitero, en la práctica, esta A es un 1, esta B es un 2, esta C es un 3 y esta D es un 4. ¿Sí? Bien, entonces esa es la manera de cómo se hace la numeración exhaustiva. Aquí no hay ninguna compresión, o sea, no se comprimen los datos. El número de píxeles es igual al número de bytes, no hay otra. En este caso, si hay se comprime el archivo. Se necesitan menos píxeles, pero no menos píxeles, menos bytes para almacenar la información de todos los píxeles, de los 121 píxeles. En este caso, ¿cómo se hace esta conformación? Pues en el archivo lo único que se graba es una A, una coma y un 7. Una coma, una B y un 11, que es lo mismo que está acá. Pero aquí nada más utilizamos 1, 2, 3, 4 caracteres. ¿Sí? Y luego en la siguiente hilera, igual, se grabaría que la letra A aparecería en los 7 primeros píxeles, el valor de B aparecería hasta el número 11, hasta el píxel número 11. ¿Sí? Igual para acá, ¿sí? En todos los demás. Entonces, en realidad aquí nada más habría 4 en lugar de los 11 de los 11 valores que acá tendríamos que poner. Se necesitan 11 por 4, serían 44 caracteres. Entonces, la misma información raster en este formato se almacena en 44 caracteres. Acá se almacenan en 121 caracteres o bytes. ¿Sí? Entonces, esto es como un archivo comprimido. ¿Sí? Se comprime la información y se utilizan menos bytes. Es la misma información, o sea, finalmente la calidad de la imagen no se reduce, es la misma información. O sea, es la misma imagen, es la misma información para conformar visualmente la imagen. Esos son los dos formatos. Y aquí ya es aquí expresamos ya cómo se forman pues los archivos, ¿no? Los listados de píxeles con sus valores correspondientes. Esa es la numeración exhaustiva, que es la que utiliza. La numeración exhaustiva es la que se requiere el número de bytes igual al número de píxeles que existen en el arreglo matricial. Y el runlen se almacena la información como está aquí, como ya lo expliqué. ¿Sí? Bien, entonces son los dos modelos de codificación y la conformación de archivos. Vean ustedes que el modelo raster es mucho más sencillo que el vector, de cómo se codifica la información. Bien, hasta aquí lo del modelo raster también. Ahora, veamos qué ventajas o qué desventajas podría tener los dos tipos de formatos, raster o vector,
en función de ciertas situaciones o ciertos parámetros o características. Por ejemplo, con respecto a la precisión gráfica, a la generación de cartografía tradicional o con métodos anteriores, al volumen de datos que se maneja, a la topología que se genera, a las operaciones de cálculo que se podrían hacer con ambos tipos de formatos, a la manera o facilidad de actualizar la información, los mapas, ¿cuál sería más fácil? A la variación espacial continua, o sea, ¿dónde se podría representar variación espacial continua de manera más fácil? A la integración de información, de mapas, o bien también a la variación espacial discontinua. Entonces, en función de estas características, vamos a encontrar que en formato raster, que es la columna que está aquí, podría ser, si es el signo menos, quiere decir que tiene menos ventajas que el signo más que tiene, en este caso, vectorial, ¿no? Entonces, precisión. ¿Dónde se podría obtener mayor precisión? En la digitalización o la representación gráfica. Pues en el raster es menos precisión, en el vectorial es más precisión. ¿Alguien me podría decir por qué por qué se daría este razonamiento? ¿Por qué en un formato vectorial es más precisa la representación digital que en un raster? A ver, compañeros, échenles eso de lo que hemos visto, de las cosas que hemos visto. ¿Por qué se dice aquí, en este cuadro, que... Profe, ¿Sí? puede ser porque el vectorial almacena coordenadas en los vértices Uh-huh. ¿Y el caso de y raster? el raster, pues como son puntos, pero son a una determinada distancia, a veces no puede ser tan preciso que el vectorial, que va de acuerdo a los puntos y líneas. Sí, sí, tienes razón, efectivamente. En el caso vectorial estábamos hablando de puntos, puntos concretos, puntos, con su coordenada XY. Y en el caso de raster estamos hablando de píxeles. Y acuérdense que un píxel es una unidad que tiene un ancho y un alto. Es un cuadro, ¿sí? Y el píxel, pues puede ser, en algunos casos, hay imágenes que el píxel es de 1.1 kilómetro, o sea, 1100 por 1100 metros en imágenes de baja resolución. En imágenes de mediana resolución puede ser de 30 por 30 metros. Entonces, fíjense ustedes, o sea, hacer un cuadro de 30 por 30 metros con respecto a un punto. Un punto no tiene unidades de longitud, ¿sí? Tiene coordenadas XY, pero no se desplaza pues 10 metros o 15 metros para un lado y 15 metros para otro, ¿no? Que sería para hacer un píxel de 30 por 30. Es decir, si quisiéramos verlo así, el píxel de 30 por 30 metros, el punto central de ese píxel, de ese cuadro, sería el punto vectorial, ¿sí? Por eso es más preciso la representación vectorial, porque es solamente el punto, es el centro del cuadro. En el caso de raster, del cuadro de 30 por 30 metros en raster, tendríamos 15 metros para arriba, 15 metros para abajo, 15 metros a la derecha y 15 metros a la izquierda, ¿no? Sí, por esa razón lógica nada más, es que es más preciso el vectorial que el raster. Pero alguien me podría decir, pero es que usted nos dijo que también hay imágenes de alta resolución, hasta de 60 centímetros. En algún momento se los dije. Y efectivamente, ¿no? El píxel, ya su tamaño en terreno, puede corresponder a 60 por 60 centímetros, ¿sí? Allí en ese caso, efectivamente, ya la precisión podría asemejarse un poco más a la ubicación de un punto en el terreno. Pero en realidad pero tenemos precisiones de ubicación de puntos a nivel de milímetros y aquí estamos hablando de 60 centímetros. Entonces, tampoco, ¿no? Ni siquiera en las imágenes de super alta resolución
podríamos equiparar la precisión con la que podríamos estar tomando la posición de un punto con un receptor GPS de topográfico o geodésico, ¿sí? Sería el caso. Bueno, otro parámetro, cartografía tradicional. Aquí se habla de que para hacer la cartografía tradicional es menos ventajoso en raster que en vectorial. O sea, en vectorial sería más fácil representar los rasgos a manera de puntos, líneas o polígonos, aunque sean dibujados gráficamente, ¿sí? Esa sería la explicación. En el caso de volúmenes de datos, igual, tiene menos ventaja el raster que el vectorial por el volumen de información que se podría estar almacenando, guardando de mayor cantidad de rasgos, ¿sí? De diferentes tipos de rasgos en vectorial que en raster. En topología, ya veíamos que la topología del raster es mucho más sencilla, que la topología vectorial lleva más implicaciones, ¿no? Explica más la relación entre los objetos. En operación de cálculo, ahí es al revés. Ya para hacer cálculos, raster tiene mayor ventaja que el vectorial. Cálculos de distancias, cálculos de áreas, de frecuencias, etc. En actualización, sería mucho más fácil utilizar imágenes raster para actualizar más rápidamente una cubierta terrestre o analizar una cubierta terrestre, actualizarla, que un vectorial. Sería mucho más fácil la imagen. En variación espacial continua, en sí la imagen es un todo. La imagen es todo, todo. Punto a punto o detalle a detalle, la imagen lo abarca todo. En el caso vectorial no. Podemos tener un punto, un objeto puntual, pero luego hay un espacio en blanco, y luego un objeto lineal, y luego hay otro espacio en blanco, ¿sí? Entonces, la variación espacial continua es mucho más, se conforma en su totalidad en un raster, en cambio en vectorial no. En vectorial la variación espacial es discontinua, ahí sí. O sea, ahí podamos encontrar datos discretos, un punto aquí, otro punto allá, otro punto por acá, o una línea y pues a mucha distancia y otra línea, ¿no? Es lo que se da. La integración es mucho más fácil integrar información en formato raster que en formato vectorial. Si ya tenemos la información en formato raster, sería mucho más fácil que tenerla en formato vectorial. Simplemente para vectorizar, para hacer de vector a raster, pues cuesta mucho trabajo, la verdad. Entonces podemos tener información ya integrada más fácilmente en raster que tratarla de integrar estando en formato vectorial. Entonces, esas son ventajas y desventajas, pero eso no implica que hay que desechar uno y tomar el otro. No, porque en un proceso de sistema de información geográfica utilizamos ambos tipos de formatos para hacer diferentes tipos de integración o de análisis de información. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a manejar, a trabajar con ambos. Esto de las ventajas y desventajas es más bien para decir, bueno, si yo quiero hacer cierto tipo de proceso, pues mejor agarro información vectorial. O si quiero hacer cierto tipo de proceso, mejor me voy con el formato raster. Por ejemplo, para hacer un mapa de pendientes. Para hacer un mapa de pendientes, forzosamente, pues tengo que agarrar una imagen raster. Porque si lo hago con un vectorial, aunque tenga información de las cotas o curvas de nivel, sería más complicado, mucho más complicado. Entonces, esa sería la situación. Ahora, cuando nosotros digitalizamos, principalmente información de mapas, este procedimiento lo podríamos hacer, en principio,
podríamos decir en forma manual, es decir, que uno vaya digitalizando punto a punto las cosas, los rasgos. Pero también se podría hacer en forma automática o automatizada. Meter un archivo vectorial y que el programa lo digitalice, ¿sí? De manera automatizada, ¿sí? Entonces, esa sería la situación. Obviamente, lo automatizado tiene que ser con algo así como cambiarlo de vector a raster, ¿no? Pero en el caso de la digitalización manual, ¿qué implica esto? Ya les mencionaba que para digitalizar en forma manual, generalmente se usa un instrumento que se llama tableta digitalizadora, que ha entrado en desuso, pues quizás por lo impráctico, vamos a llamarlo así, pero no quiere decir que no sea lo mejor, es la forma más precisa de digitalizar con la tableta digitalizadora. Eh, o bien en la pantalla de la computadora, como ya también lo comentamos. Para ello, pues hay que escanear el mapa, ver la imagen sobre la pantalla y ahí empezar a digitalizar, ¿sí? Eso también se podría hacer. Pero en ambos casos, sea con tableta digitalizadora o con pantalla en la computadora, es manual. Ese es un proceso manual. Para esto, lo que se tiene que hacer es preparar el mapa. Pues hay mapas que ya están medios usados, pueden estar arrugados, doblados. Pues lo primero que hay que hacer es como plancharlos, ¿no? Que estén planitos. También habría que revisar que tienen toda la información, o sea, que está completa la información, porque puede haber mapas que se mojaron, que se les borraron ciertos rasgos y ya no se ven. Hay que hacer esa situación, ¿no? También sería importante sobre el mapa marcar puntos de control terrestre, ya habíamos hablado sobre ello, para efectos de la georreferenciación. Entonces, normalmente se marcan puntos de control, al menos en una carta se marcan al menos 4 puntos de control en los extremos, en las esquinas, que son las intersecciones de las ejes de coordenadas XY, se podrían tomar como puntos de control. Se capta la imagen mediante un escáner, o sea, se escanea, se convierte el mapa en formato, y luego pues ya ahí podríamos georreferenciar, habría que georreferenciar, es decir, pasar de las coordenadas del escáner a las coordenadas geográficas que estemos utilizando, normalmente son UTM. Y también podríamos hacer conversiones, pasar de formato raster a vector o de formato vectorial, también pasar de líneas a polígonos. Incluso se puede hacer de puntos a líneas o de puntos a polígonos o de líneas a polígonos. Incluso una línea también se puede convertir a un punto, aunque parezca irracional eso, ¿no? Pero, por ejemplo, una línea que tiene cierta longitud, se puede convertir a un punto si solamente se representa esa línea con el punto central, a la mitad de la línea, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de procedimientos lo podemos hacer a través de cualquier sistema de software de sistemas de información geográfica, esta parte. Hay maneras de digitalizar. A veces podemos digitalizar en forma discontinua, es decir, punto a punto. Uno empieza una digitalización en una línea, en un rasgo lineal, luego donde ve un punto de inflexión, allí marca otro vértice, luego donde ve otro punto de inflexión se marca otro vértice. Pero vean ustedes aquí que ya no estoy yo siguiendo la forma de la línea, ¿verdad? En este caso, cuando son puntos discontinuos. Porque normalmente lo que hacemos es poner vértices en los puntos de inflexión donde ya se curva. Quizás aquí faltaría un punto aquí, y luego otro punto si hacemos uno aquí, otro punto por aquí, y otro hasta por acá, y luego otro por acá, ¿no? Pero vean ustedes que entonces esta forma discontinua, ¿qué es lo que hace? En principio no sigue la línea tal cual. Segundo, obviamente, ¿qué implica esto? Que van a ser un número menor de vértices o de puntos que se están señalando, marcando, o de nodos. Recuerden que el nodo es el inicial y el final.
y todos los demás son vértices intermedios o puntos intermedios. Luego acá, en forma continua, esa es otra forma de digitalizar. También hay el modo continuo. Si le mete uno modo continuo, va uno con el ratón siguiendo exactamente la línea, sin estar marcando punto a punto. El programa automáticamente va generando vértices, ¿sí? Así como está aquí. Obviamente el número de vértices que se genera acá en esta forma es mayor. Aquí es un número mayor, ¿sí? De vértices. Entonces tenemos dos maneras. Modo discontinuo, punto a punto, o sea, en forma discreta, o modo continuo, en donde el mismo programa va indicando, va marcando o va dándonos los valores de las coordenadas de los vértices. Uno no va marcando los puntos, el programa lo hace. En forma de texto, el número de puntos digitalizados entonces varía en función del modo de digitalización seleccionado. En el modo discontinuo, el usuario selecciona y codifica la forma específica aquellos puntos que considera críticos, o sea, los puntos de inflexión, para representar la forma de la línea o pares de coordenadas significativas. Y en el modo continuo, el programa selecciona de forma automática los puntos en función de parámetros de distancia, tiempo y sinuosidad de la línea. A veces se generan una gran cantidad de pares de coordenadas que son innecesarios. También ese es el riesgo, ¿no? Pero bueno, ya se irán acostumbrando, ya sea que agarren el discontinuo, para ir digitalizando. Aquí obviamente podríamos tener más errores, más imprecisiones, ¿sí? E inexactitudes, ¿sí? La digitalización aquí puede tener más errores acá que acá. El problema de acá es que aquí tenemos una gran cantidad de vértices, que luego a veces se hace inmanejable el shapefile. Bueno, pero habría que acostumbrarse, ¿no? Ahora, déjenme ver qué hora son. La 1:06. La digitalización en pantalla es un proceso interactivo por el que se genera un mapa a partir de información escanada previamente. Bueno, aquí estamos hablando ya de que podemos digitalizar a partir de la pantalla, la imagen plasmada en la pantalla. Esta técnica se usa para trazar entidades o rasgos a partir de un mapa escaneado o de una imagen también, con el fin de crear nuevas capas o temas. O sea que la digitalización la podemos hacer en pantalla, teniendo como base un mapa escaneado, que es una imagen, o bien una imagen de satélite. La digitalización en pantalla se podría hacer usando, se podría usar también en una sesión de edición. O sea, podríamos reeditar la información. Es tanta la información que hay en la pantalla que se puede añadir nuevas entidades, nuevos rasgos, pues cada vez que queramos, ¿no? Sí, podemos ser cada vez más fina la digitalización si hacemos este método. El procedimiento de digitalizar en pantalla es similar a la digitalización convencional. En vez de utilizar una tableta digitalizadora, que es lo convencional, y su cursor, el usuario va digitalizando directamente sobre la pantalla del monitor. Siempre se necesita transformar las coordenadas desde el sistema de digitalización a un sistema de coordenadas del mundo real, o sea, ya sea UTM o a geográficas. Esas son las cosas que también habría que tomar en cuenta. Ahora, la introducción de errores en la digitalización es inevitable, y más si, por ejemplo, es un lunes, se pusieron a tomar el fin de semana o se desvelaron y andan todos temblorosos y pues ahí sí ya va a haber más errores, ¿no? De los normales. Entonces, líneas que no cierran, líneas que sobrepasan puntos de uniones, formación de polígonos ficticios, sobreposiciones, huecos. Todo esto nos va a generar pues errores en la digitalización, lo cual es necesario tratar de minimizar lo más que podamos. Cuando digitalizamos, no nos dé flojera de hacer un zoom lo suficientemente amplio para estar digitalizando sobre la línea o sobre el punto que queremos digitalizar y no salirnos de ese espacio, ¿no? Entonces, luego a veces tenemos mucha prisa o nos da flojera y no hacemos el zoom necesario y empezamos a digitalizar ingresando muchos errores.
Bien, esta es la forma manual. Hay otra forma automatizada. La otra posibilidad de digitalizar consiste en convertir ya una imagen de un mapa, convertirlo a líneas de forma automática. O sea, un mapa, por ejemplo, de carreteras, por ejemplo, un mapa de carreteras, yo lo puedo convertir a líneas vectoriales en forma automatizada. O un mapa de puntos lo puedo convertir en forma automatizada también. Un mapa de puntos, pero en imagen, lo puedo convertir a puntos vectoriales, ¿sí? En forma automatizada. O un mapa de polígonos digitalizados, un mapa digital de polígonos, lo puedo convertir a vectorial, a polígonos vectorizados. ¿Sí? Esto se hace en el ArcGIS, por ejemplo. Ahí hay un módulo que nos permite pasar de formato raster a formato vectorial. ¿Sí? Pero, pues, yo no lo recomiendo mucho, la verdad, porque genera muchos errores. Y luego se tarda uno más en corregir esos errores que si lo hace uno en forma manual. Yo acostumbro mejor, la verdad, aunque me tarde más tiempo, bueno, aparentemente me tarde más tiempo hacerlo en forma manual, ya sea sobre la tableta digitalizadora o con la pantalla. Porque les digo, la verdad, a veces cuesta mucho trabajo corregir los errores que en forma automática se generan cuando se utiliza el modo automatizado. Existe este modo, pero la verdad sí implica muchos errores, que después la pagamos con el tiempo y trabajo, porque hay que hacer el trabajo de corregir esos errores. ¿Sí? Pero existe, ¿no? Existe el modo automatizado. Alguien puede decir, no, pues ni me están pagando por este trabajo y es que mejor lo hago en forma automatizada. ¿Para qué me desvelo? Y lo hace uno. ¿Eh? Entonces esa es otra forma de cómo se trabaja. Bien, hasta aquí con la cuestión de ingresar información digital en formato vectorial o en formato raster. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Obviamente, pues mucho de esto lo tenemos que trabajar en forma práctica, ¿verdad? Sí, las prácticas es donde luego aparecen ya las dudas, ¿no? También. O ya ve uno qué es lo más recomendable, o sea, a qué método se ajusta a un trabajo que uno quiera hacer. Pero es importante, pues, ver todas las opciones que hay, ¿no? En teoría. Ya en la práctica, pues ya toma uno la decisión de cómo hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? De cómo ve esto de ingresar la información, ya sea en formato vectorial o en formato raster, a un SIG, a un software de SIG, o apoyándonos en software de SIG. Profe, ¿podría repetir? ¿Sí? ¿Repetir qué, perdón? No escuché. Es que el último que dijo no pude escucharlo, lo siento. Ah, lo del modo automatizado. No, creo que lo de los comentarios que había preguntado. Ah, sí, les comento que es importante, bueno, que esto finalmente la práctica es la que nos va pues a dar la experiencia, ¿no? Y a tomar la decisión más correcta de qué forma o qué método de digitalización utilizo. Les digo, yo prefiero el modo manual de digitalizar que el modo automatizado, porque luego el modo automatizado, como se hace a través de algoritmos del programa, genera muchos errores. O sea, las líneas que se marcan, los polígonos que se generan, en realidad a veces sus formas y sus figuras no corresponden a la realidad. Entonces hay que estar corrigiendo línea por línea, polígono por polígono, vértice por vértice, ¿no? Y cuesta mucho más trabajo, la verdad. Entonces, aunque existe el modo automatizado, pues a veces se utiliza para hacer un trabajo rápido,
¿sí? Que no requiere mucha precisión utilizando el modo automatizado. ¿Ok? Y esto es nada más de darle un clic. Trae un archivo de puntos que los ha uno escaneado, puntos escaneados o líneas escaneadas o polígonos escaneados. Uno lo escanea y lo manda al programa y ya, se genera inmediatamente el archivo vectorial. Déjenme ver si por aquí tenía algo. ¿No? Son de escaneos. Miren, aquí al fondo, se alcanzan a ver un mapa de polígonos. Ese mapa se escaneó, está escaneado. Y esa imagen escaneada se puede convertir a vector. Es un mapa dibujado, es un mapa que se dibujó, se escaneó y esa imagen escaneada se vuelve vector. O sea, se generan un shapefile de polígonos, ¿sí? Y ese shapefile de polígonos pues, es que se utiliza, se calcula área y se generan propuestas, ¿no?, de manejo. Pero les digo que luego esta forma automatizada de trabajar nos genera que la forma de los polígonos que están aquí en realidad, si los comparamos con una digitalización de una imagen de satélite o de una imagen de drones o lo que sea, luego no corresponde a la forma, ¿sí? Entonces hay que estar corrigiendo línea a línea, polígono, polígono, y cuesta más trabajo. Por eso les digo, si queremos mayor precisión, el modo de digitalización mejor sería el manual. Si queremos hacer un trabajo más o menos rápido, no tenemos tiempo, no tenemos recursos, pues lo podemos hacer en forma automatizada, ¿sí? Ese es el comentario que les quería hacer. Las transparencias están ahorita de más. Ya no las quise ingresar aquí a esta. Por cierto, no les ha pasado la unidad 4, ¿verdad? Se la voy a pasar ya, para que ya tengan este material y lo puedan revisar también ustedes. Bien. ¿Algún otro comentario o duda que tengan? Con respecto a lo de las estructuras, yo les comenté que lo último y lo más, y que es lo que utiliza como forma de almacenar información, los SIG, es la arco nodo, la estructura arco nodo. ¿Sí? Esa es la estructura arco nodo. Es la última versión de estructura que se maneja. ¿Qué otra cosa por acá podría ser también de interés? No, pues ya. Bien, pues sería eso, muchachos. No sé si tengan alguna otra duda o comentario de cómo se ingresa este tipo de información. ¿Qué nos faltaría ver por ahí? O sea, a lo mejor cómo se ingresa la información teniendo puntos GPS, por ejemplo, puntos captados como GPS, ¿no? También de esa forma se ingresa información de las coordenadas de los puntos, ¿sí? Y quizás también su altura, la coordenada Z. Esa sería otra forma de ingresar información, ¿no?, al SIG. ¿Tienen una idea de cómo se hace esto? De hecho, hay programas que nos permiten bajar la información de un receptor GPS al software en la computadora. Obviamente necesitamos un cablecito. Bueno, hay receptores que tienen Bluetooth también, sin cable. Pero aquí la idea es bajar los datos del receptor al software de la computadora. Y entonces se bajan como puntos, ¿sí? Si el levantamiento que hicimos en campo corresponde efectivamente a puntos, objetos puntuales, pues ya no hay mayor implicación más que esa, ¿no? Pero si los puntos que captamos corresponden, por ejemplo, a un camino forestal,
Entonces, esos puntos que se bajan se convierten a líneas, ¿sí? Hay que convertirlas a líneas, de punto a línea, ¿sí? También lo vamos a hacer. Y, o bien, si los puntos corresponden a un polígono o a polígonos, entonces lo que hay que hacer es convertir esos puntos a línea y después a polígono. Primero de puntos paso a línea y de línea paso a polígono, ¿sí? Eso también lo vamos a hacer por ahí en alguna práctica. Pero esa es la manera de cómo se ingresa la información de puntos captados por receptor GPS al sistema, ¿sí? Y ahí ya depende de qué queremos manejar. ¿Queremos manejar puntos, queremos manejar líneas o queremos manejar polígonos? ¿Sí? Y también el software, el mismo software lo hace. O sea, el chiste es bajar los puntos, meterlos al programa, ¿no? Y ya con el ArcGIS convierte uno de puntos a líneas, con el mismo ArcGIS puede convertir uno de líneas a polígonos. Y ya tenemos el shapefile. ¿Sí? Eso también sería, es relativamente fácil y lo van a hacer. Hay una práctica que hace, donde van a hacer todas estas acciones que les estoy diciendo. Creo que es la número 5. Una pregunta. Ajá. Bueno, cuando ingresas los datos de GPS, ¿en qué archivos se suben? Bueno, en el ArcGIS, ¿cómo lo ves como archivo? Puede ser en Excel. Puedes tener todos los datos incluso en Excel. O cualquier archivo texto. Hay formatos ya específicos también, pero el software que tiene los tiene que identificar esos formatos específicos. Uh-huh. Tú los puedes subir al Google Earth, por ejemplo. Sí, y el Google Earth tiene su propio formato. Uh-huh. Pero en el ArcGIS, quizás lo más común podría ser o que lo bajes directamente si hay un software. O sea, a veces hay software, ¿no? Por ejemplo, el Magellan o el Garmin, a veces tiene software y con el mismo software tú lo bajas al ArcGIS, al formato de ArcGIS, ¿sí? Si no tienes ese software, lo tienes que hacer a mano. Decir, punto 1, coordenada X y coordenada Y y coordenada Z. Y lo haces en una tabla Excel. Ahí pones tus 15, 20 o 30 puntos, ¿sí? Y ya con la tabla, con el formato Excel, el ArcGIS lo reconoce, ese formato, y jala, baja los puntos. Baja los puntos a un shapefile. Vamos a generar un shapefile con esos puntos. Primero los identifica como números, pues nada más. Y luego ya lo hacemos un shapefile de puntos. ¿Ok? Entonces, esto tiene varias modalidades, pues. Si hay un software específico del receptor GPS, podemos utilizar el software para bajar la información al ArcGIS. Si no, sería en formato Excel. En Excel puede ser, o en formato texto, separado por tabuladores. Eso lo vamos a hacer en la práctica. Es importante todo esto que estamos ahorita comentando, porque es como lo básico. De ahí partimos para hacer muchas cosas. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien, muchachos. Si no hay alguna otra duda, pregunta, comentario, pues ya quedaría hasta aquí la clase. Estoy bajando ya la lista de asistencia. Finalmente estuvimos 24, 25. Se acaba de agregar alguien más. Ya casi al final. Ok, muy bien. Pues entonces nos estaríamos... el lunes es ya feriado, ¿verdad? Hay que estar ahí con la familia y haciendo
Ok, entonces el lunes no tenemos, ¿no? ¿Qué días no tenemos clase? Deje ver. Está hasta por calendario. El lunes y el 2, el 1 y el 2, ¿verdad? Por calendario está marcado. Entonces nos veríamos hasta el miércoles. Nos veríamos hasta el miércoles. No, pero el miércoles no tenemos clase, nos veríamos el jueves. Nos veríamos el jueves. El jueves 4. No, a ver. ¿Qué estoy viendo? No, sí, está bien. Nos vemos el jueves 4. 4 de noviembre. ¿Ok? Sí, profe, está bien. El 4 de noviembre. Continuamos el 4 de noviembre, jueves. Muy bien, muchachos, cuídense mucho. Y y pues también apéguense a las tradiciones. Dale, profe, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, cuídense mucho. Gracias, profe. Lindo día. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Fin de semana. Gracias. Bien, cuídense mucho.